antes, no sé si... No estaría yo aquí a lo mejor, no me he tratado eso. Bueno, sí, lo mismo. Vamos, yo, tal como leo a Torres, a Ascarón, que son los que es posible que la interpretación... ¿Tú tienes acceso a internet? ¿Ya has leído? ¿Has dicho antes? Yo he leído algo de la renta básica, de este señor que está hablando del catalán. La financiación en el Reino de España, yo te doy la dirección web cuando tú quieras. No, tío. ¿No? Ahora la anotamos, sí, Ahora la anotamos. Existe el único estudio que no está contra, nadie lo ha contradicho, ni nadie se ha puesto en contra, ni los grandes estos que salen en la sexta, que todos los sábados por la noche, todos estos. Pues ninguno de esos ha dicho lo que ha publicado Ascarón, Raventós, Torres y esto es una gran... Pues ninguno. Bueno, pues fundamentalmente, yo así lo entiendo y te respondo. Durante el año te han quitado todas estas cosas, ¿no? Pero tú al año tienes que hacer tu IRPF. Sí. ¿No? Te ponen, es decir, que te descuentan del bruto, te descuentan la seguridad social y me parece que hay otro descuento, un mínimo exento, etcétera, etcétera. Un mínimo no, un 17%. No. Eso es lo que te retienen mensualmente. Eso es lo que te retienen mensualmente, que Y después hace la declaración. al año te retienen también otra retención, te hacen otra retención y te bajan el líquido, te lo van bajando, ¿no? Pero yo te digo que lo que me han descontado durante el año no cuenta para nada para ese descuento del 45%. No, claro, eso No, está porque hecho. el 45% es sobre lo que todavía después de quitarte sigues ganando. Claro. Ocurre que el 45% no es sobre todos tus beneficios, sino sobre lo que supere 11.000 euros. 11.000 euros de tus beneficios no te los atacan. Si ganas 12.000 te atacan 1.000 euros. Si ganas 13.000, 2.000 euros. Y si ganas 300.000 te atacan 209.000 euros. Y sobre eso te aplican el 49%. ¿Qué pasa? Si ganas mucho, los 645 euros que te van a estar dando a partir de entonces y que ahora no te dan, no va a compensar y vas a perder dinero. Tú vas a salir perdiendo. Pero si ganas poco, te van a quitar más en principio, pero cuando te van a dar 645 euros todos los meses, sales ganando. Te quedas con más dinero en el bolsillo. Yo es que para mí que ese 45% le sacaba sobre el bruto, no sobre el líquido. No sobre el líquido, sobre tus beneficios declarados finales. Entonces, claro, ya el descuento, si te descuenta un 45% del líquido que te queda y te han descontado durante el año, te han descontado, por ejemplo, el 17% que se supone otros 4.000 euros, pues quiere decir que sobre el total, sobre el bruto, te están descontando no un 45, te están descontando un 50. Sí, es posible, claro. Sumado todo, es más, claro. Te quitan más ahora, lo que pasa es que te dan 645 euros que ahora no te dan. Lo entiendo, vamos, era la pregunta que quería hacer simplemente. Cada año son 7.500. Hay otra persona que no ha hablado tampoco, pero... Sí, corremos el turno, Paco. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos... este taller va enfocado en el... Nosotros tenemos intención, desde la Asamblea del 15M, salir a la calle y explicarle a la gente en qué consiste la renta básica. Que actualmente hay un gran desconocimiento por la mayoría de la población, además también perjudicado porque se plantean, sobre todo en los medios de comunicación masivos como la televisión y demás, pues no se explica realmente cómo es la renta básica. Incluso yo he visto a profesores, Santiago Niños Becerra, por ejemplo, explicar la renta básica y dejarse conceptos importantísimos en qué consiste la renta básica. Entonces, la gente no está teniendo una opción clara de en qué consiste la renta básica. Nosotros creemos que si queremos llegar a conseguir la renta básica, lo primero que tenemos que conseguir es que la gente entienda qué es la renta básica y cuáles son todas sus consecuencias, y eliminar las máximas dudas posibles. Yo creo que es muy difícil intentar cambiar las mentalidades que han ido
año tras año, siglos tras siglos, metiéndonos en la cabeza. Lo que aquí se ha hablado del tema de que el trabajo no dignifica, eso que viene de la tradición judeo-cristiana, y eso no viene de hace 10 años, eso viene de hace 2000 o más. Y como decía uno, es decir, si han tardado los católicos, los cristianos, en convencernos que en 2000 años, y todavía siguen convenciéndonos que el cielo está que el paraíso está en el cielo, ¿cuánto nos costará a nosotros más convencerlo a la gente que el paraíso puede estar en la tierra? O podemos vivir todo mucho bien. Es un trabajo lento. Entonces, yo creo que deberíamos de intentar enfocar, porque si nosotros salimos a la calle, más o menos ya ha quedado claro en qué consiste la renta básica. Tenemos que buscar 3, 4 argumentos sólidos, claros, concisos, muy comunicativos, que lo entienda todo el mundo, que lo entienda a todo el mundo. Evidentemente luego tener un argumentario mucho mayor, porque seguro que en cualquier sitio te sale el listo que te dice, y lo de la inflación, y lo del otro, y tú dices, ¿inflación? ¿Y eso qué es? Entonces, claro, no, sí, que es verdad, es verdad, porque ocurre eso. Entonces, yo creo que de las cosas que a la gente más le sorprende, es decir, que me van a dar algo por nada. Eso es, inmediatamente todo el mundo dice, pues, ¿quién va a trabajar en este país? ¿No? Tenemos que tener argumentos sólidos cara a explicarle a la gente que realmente aquí se trata de cambiar algo más que lo que es la relación de trabajo y dignidad, sino que cambiar el paradigma y un poco la mentalidad de la gente. Yo a veces, cuando se da esos argumentos de decir, bueno, pero eso es imposible, te dicen, ¿en qué país hay? Porque otra de las cosas que te dicen inmediatamente es, ¿dónde está? Porque igual nosotros vamos a hacer los primeros o que eso. Y yo pongo, porque lo he leído también, no porque se me ha imaginado, pero lo he leído, pongo algunos ejemplos de que la gente ahora en su momento fueron innovadores y fueron modernos. Por ejemplo, el tema del mes de vacaciones a los trabajadores. El mes de vacaciones siempre ha habido un país que ha iniciado. Y yo le pregunto a la gente, ¿sabes desde cuándo los trabajadores tienen un mes de vacaciones? La mayoría de los trabajadores lo desconocen, ¿saben? ¿Y en qué país? ¿Y en qué de esto? Pues yo digo, pues mira, eso ocurrió en tal sitio, lo hizo el Frente Popular en Francia, cuando se intentó implantar, fue en el año 1930 y algo, ¿no? 33, por ahí, en el año 1933, en Francia. Cuando se intentó implantar, lo primero que decía la gente es decir, los empresarios decían que a los trabajadores les vaya a dar un mes de dinero, van a volver todos borrachos, pero borrachos, porque había una mentalidad de decir, bueno, esto es que así. Bueno, pues ahora, ¿qué país no tiene el mes de vacaciones eso? La gente ha interiorizado que el trabajador se merece un tiempo de descanso. También los empresarios lo necesitan para que el trabajo siga rindiendo más, evidentemente. Pero otro argumento que yo planteo muchas veces, digo, por ir a argumentar de eso, es el tema de la seguridad social. Tampoco durante todo el tiempo ha existido la seguridad social. La seguridad social es muy reciente también, en la Alemania, de los años 30 también es cuando surge. Pues todas esas cosas que ahora mismo nosotros interiorizamos, decimos, es que realmente son necesarias y son justas, ¿no? Pues la renta básica tendrá que llegar a hacer lo mismo. Pero tiene que llegar porque nosotros la extendemos y la gente la entienda. Sí. Exactamente, es una cuestión pedagógica. Por eso me preocupa mucho el tema de transmitir. Cuando nosotros tramitamos, debemos de escoger 4 o 5 conceptos muy claros, manejarlos muy bien y aclararlo. Y a mí me gustaría que de este taller salgan esos 3 o 4 conceptos. Digo, para que vayamos avanzando, un poquito, a ver qué 3 o 4 conceptos deberíamos nosotros de plantearnos a la hora de salir a la calle y explicarle a nuestros vecinos en qué consiste la renta básica. Aparte, en qué consiste, qué beneficios tendría, qué dudas, evidentemente luego se preguntaría qué dudas tiene la gente y podrán salir muchísimas más dudas, pero me preocupa eso porque es que realmente
todavía en el imaginario de la gente no contempla la renta básica. Nosotros tenemos que empezar a que la vaya reflexionando sobre ella y contemplándola, ¿no? Eso es una de las cuestiones. Luego ya hablaré más cosas, pero sí, no, ya no me extiendo más porque creo que he hablado demasiado. Vamos a intentar, Ser más corto. ahora que os voy a animar un poquito a pedir la palabra, a ver si sintetizamos un poco, ¿vale? Isa. Yo el concepto de renta básica, cuando yo lo explico, lo he enfocado más bien a nivel antropológico, partidario de que a nivel de acumulación de capital. Porque sí que es verdad, los retractarios de la renta básica de los sectores de izquierda o movimientos sociales, vamos a decir izquierda, son retractarios porque el concepto de acumulación ese de capital tiene el concepto, tanto el marxismo como esto, lo que es el comunismo, ese concepto lo tiene el proletariado, tiene que ser el trabajador. Cuando el capitalismo dice que la acumulación esa de capital, o sea, cuando nos hablan de economía se nos viene a la imagen las moneditas de oro y la billetera, o sea, de billetes verdes. Entonces, yo cuando explico eso, digo, cuando yo lo digo a eso, yo elimino ya hablar de concepto de trabajo. Cuando ya existe renta básica, hay concepto de empleo. Y me dice, ¿qué diferencia entre empleo y trabajo? El empleo es que tú estás, dignifica tu empleo, estás en una actividad creativa, porque tienes la mente más lúcida. El trabajo es esclavitud. De hecho, no sé si lo sabéis, seguro, la palabra trabajo viene, creo, de una palabra griega o del latín, que es una tortura de esclavismo, Trepalium, un argumento de tortura. Entonces yo cuando explico, claro, yo cuando veo el concepto digo, mira, y ahora cuando tú le explicáis el concepto de renta básica, algunos echan para atrás. Dice, pero todo el mundo va a decir, sí, yo pongo los mismos argumentos de Paco. Empiezo a enfocarlo con una economía de crecimiento. Me han hablado de inflación. Digo, pues si se habla de inflación, a lo mejor esos 145 euros suben. Tendrían que subir, porque es el umbral de la pobreza, donde nos lo meten en las nóminas que como si fuera salario mínimo. Es el umbral de la pobreza. Si hay una sociedad, te lo digo Manuel, porque dice inflación, pues entonces debe de subir la renta básica. Mirate que en un futuro la renta básica son 645 y baja a 450. Quizá a lo mejor habremos decrecido en la acumulación de capital y habremos crecido socialmente. ¿Por qué? Porque se incentiva los cuidados. En el derecho a lo de las mujeres se incentiva la creatividad. Porque ahora mismo estamos en una época donde el otro día dieron un informe en Cáritas, no sé si lo habéis escuchado, de que ya, por mucho trabajo que tengamos, vamos a seguir, ya estamos en... no es sostenible. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Es el nuevo concepto de trabajo precario. Exactamente. Y tienen que ayudar. Y tienen que ayudar. Entonces lo que te digo, que a lo mejor crecemos, tenemos que decrecer que la acumulación esa de capital, quitar el concepto de economía, acumulación de capital y crecer socialmente. Eso es la economía de crecimiento. Por ahí es donde yo entiendo la renta básica. Cuando yo se lo explico a la gente, enfocado desde ese punto de vista, es cuando ya le explica lo económico y ya lo va encajando. También el concepto, perdona, Al principio lo despista totalmente. claro, lo despisto. Y igual que también el concepto de empleo y jubilación, esto de pensiones y jubilación, a lo mejor desaparece. Eso que nos han vendido la moto, venga, a partir de 18, venga, tienes que construir para tu pensión. Uy, pues estoy cotizando y me ATP porque para mi pensión. Cuando tú eres un viejo demacrado, o una vieja demacrada, que ya no puede hacer, esa es tu libertad. Que a día de hoy hasta los pensionistas están pagados, están haciendo de agentes sociales con la familia, no hay libertad. Pues yo siempre lo intento explicar desde un nivel más social, antropológico, una economía de crecimiento, que de esa acumulación de capital en beneficio para el consumo. ¿Has terminado, Isa? Dani. Yo soy un poquito porque pesada. Sí, Sinteticemos. precisamente lo que iba a comentar es que quizás sería bueno responder a las preguntas que hemos mandado porque... Como tú lo has hablado, te iba a dar la palabra a ti, se le iba a dar a Félix, a continuación a José y después a Manuel. De ahí creo que han salido muchas de las dudas que tenemos al explicarlo a la gente, porque durante todo este tiempo, cada vez que tiene una conversación o tal, nos ha podido surgir esa duda y es lo que la mayoría yo creo que hemos plasmado ahí directamente en un correo lo más conciso posible. Entonces a lo mejor respondiendo a eso se nos van a quitar 3 o 4 turnos de palabras directamente de encima porque son cosas que tenemos dando vueltas y con eso se nos van a responder. Y ya, pues ya pido yo la palabra. ¿Ya? Pues entonces le damos la palabra a Félix, contesta lo máximo de todo lo que te hemos mandado por correo electrónico, que
conveniente y volvemos a abrir el turno de palabra. Sí, bueno, yo creo, o sea, hay que ser conscientes que explicar la renta básica universal es difícil, porque va contra el sentido común. El sentido común nos lo han creado, no solo nos lo han creado, nos lo repiten machaconamente a cada cuarto de hora lo que yo llamo la industria del entretenimiento, que es desde el cine del imperio, que hay de todo, pero básicamente el cine del imperio transmite unos mensajes, hasta la publicidad, por supuesto, en todo. Porque a la gente se nos educa no en las escuelas, se nos educa en la industria del entretenimiento. Entonces es muy difícil, porque tú trabajas contra ese sentido común y la gente dice, ¿eso cómo va a ser? Entonces, es decir, la gente dice, pero eso se le descuadra todo y dice, bueno, tú estás planteando una entelequia insostenible. Es muy difícil. Tiene que haber una receptividad, si no el otro desconecta a los 5 minutos y estás colgado. Vamos, que me den a mí, porque ¿qué dice la gente? ¿Qué decimos? Y en nuestro entorno. El que está trabajando dice, es que yo le estoy pagando el paro al que no trabaja. Es que manda huevo, porque es que coño yo me levanto el lomo y me meto en una mina y ahora está el tío esa en la esquina recibiendo porque yo se lo estoy pagando. Eso se lo recuerdan los ministros y todos esos agentes diariamente, porque de ahí, y entonces, ¿cómo trabajamos contra eso? No es fácil, porque no es así, evidentemente, no es fácil. Hay que partir de esa base, ¿no? Entonces, sobre la que no está implantada la renta básica en ningún sitio, es verdad, el caso de Alaska es un caso realmente especial, pero la lógica de la renta básica está implantada en España hace mucho tiempo, desde los años 30. Porque la lógica de la renta básica rige para la educación, rige para la medicina, rige para todos los servicios públicos universales, rige para todos los servicios públicos universales. Es decir, yo supuestamente contribuyo o no contribuyo, pero me beneficio de unos servicios públicos de educación donde a mí no se me pregunta si cuando he matriculado a mis hijos si tengo dinero o no tengo dinero, sino si tengo el carnet de identidad y usted matricula a su hijo. Ese es el principio de la renta básica universal, solo que aplicado a la educación. En la medicina, cuando yo entro en un hospital o en un centro de salud, la persona me pregunta, ¿usted tiene dinero o no? No, usted debe estar y la tarjeta de la Seguridad Social y le recetamos lo que sea. Ese es el principio de la renta básica universal. Es trasladar ese principio a unas monedillas que cada uno vamos a tener en el bolsillo para ganar un poco de autonomía. Porque en España, otra cosa es cómo funciona la sanidad. Y que una lista de espera para un diagnóstico son a lo mejor 4 meses. Y ahí hay que atacar, porque la renta básica es un flanco, pero no podemos descuidar los otros derechos fundamentales donde va la dignidad de la persona en el amplio sentido. Porque si al final el colegio público donde yo llevo a mi hijo tiene 4 maestros mal pagados, no tiene recursos, no tiene nada, y hay un colegio privado allá al lado que es un lujazo y que paga solo y que yo no puedo pagar, sí, yo tengo derecho a una educación pública, pero esa educación pública es la cenicienta de la educación. Entonces hay que cuidar los servicios públicos para que los servicios públicos tengan lo mismo que los servicios privados, no tanto productos. Entonces, sobre la renta básica es aplicar eso, es decir, igual que todos estamos dispuestos y hemos asumido que contribuimos a la educación de todos los demás hijos, de todos los demás de la comunidad, pues todos tenemos que asumir que un poco de calderilla de todos nosotros, del que la aporte más y el que la aporte menos, va por todo el mundo, porque eso es bien para todo el mundo. Porque yo no quiero vivir en un sitio donde el hijo de mi vecino no pueda tener una escuela. No quiero vivir en ese sitio, aunque yo pueda pagar la escuela de mi hijo. Ese es el sentido de la justicia. La lógica de la renta básica no es nada nueva. Es derechos universales que en el Estado moderno y en las sociedades modernas, como consecuencia de muchas luchas y demás, han venido implantándose. Es trasladarlo a otro ámbito, al ámbito de la calderilla. Al ámbito de la calderilla. Y brevemente respecto de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación ¿Puedo es... decir algo de la inflación? No, hombre, si nadie está... Barbé, no. Es que está bien, porque que esa es la que nos deja todo. Pero eso no, importante, Manuel, ofensiva no es importantísimo. Es que algún listo hablando de inflación y el único que ha hablado soy yo. no, hombre, no, es que esa... Yo te digo... Y lo último de la carderilla, que ya voy a aprovechar, porque la luz para que la reventa lo que hace. Sí, por eso es referente, no, es que sí es verdad que una parte de lo que estamos hablando, la renta básica,
sea, de lo que es de protección, porque estamos hablando de la sociedad del bienestar, forma parte ya de eso, lo que es la sociedad del bienestar. ¿Por qué entonces los emigrantes que le estamos pidiendo sanidad para ellos, educación para ellos, vivienda para ellos, no tienen también la renta básica? Y sigue existiendo lo mismo, porque es una pregunta que se hace y es muy recurrente en los temas. Vamos primero con la inflación. Con la inflación, es que yo creo que lo de la inflación lo tiene que responder porque esa es la No, es que pregunta. estamos en un sistema capitalista y la inflación tiene muy importante. Claro, El capital nunca claro, pierde. que lo tiene Que usted da dinero, yo subo los precios, Vale, yo venga, va a hablar Feli, nos lo cuenta un Lo poquito primero y es aclararnos sobre qué es la inflación. La inflación es muy sencillo de explicar, yo lo veo así. Vamos a ver, si aquí hay 3 bolígrafos que están a la venta y todos los que estamos aquí tenemos interés en los bolígrafos y yo soy el dueño de los bolígrafos, yo digo, el regateo, en el fondo los precios se regatean siempre, aunque en un establecimiento estén fijos, pero todo el proceso que lleva hasta eso es un regateo. Entonces yo digo, aquí hay 3 bolígrafos, a ver, yo estos bolígrafos los pongo a 10 euros cada uno, porque hay muy pocos bolígrafos y mucha gente que tiene interés en los bolígrafos. Entonces, si la comunidad, somos una comunidad, imaginemos, vamos a hacer un poco de ficción sobre cosas para, de una manera sencilla, entenderlo, ¿no? Si somos una comunidad y hemos decidido previamente que los bolígrafos son un bien básico, y que la comunidad no pierde en justicia y en equidad si no tenemos acceso igual al bolígrafo, pues entonces alguien, la comunidad, me dice a mí, no, usted no puede poner eso a 10 euros, porque nosotros hemos decidido que eso es un bien que tendrá su precio y tal, pero tiene que tener una limitación. Ahora bien, si la comunidad decide que esto es un bien libre y que es un lujo, por ejemplo, un televisor de no sé cuántas pulgadas, puede ser un lujo. A mí no me importa que haya un proceso inflacionario sobre un televisor de 30 pulgadas y que solamente lo pueda comprar de los que estamos aquí uno, que el tío se ha partido los coratos, como dicen en mi pueblo, para ganarse su derecho a su televisor, porque lo tenga él. Y ese televisor tiene que valer muy caro, a mí no me importa que tenga inflación. Ahora, en cuestiones básicas, como por ejemplo siempre se alude al pan y los alimentos básicos, y un bolígrafo para un chiquillo en la escuela, etcétera, eso la comunidad tiene que regular, porque todos los precios están regulados. Todos los precios están regulados. Y termino muy rápido. La estadística es una ciencia tramposa. Y los datos de inflación que se dan, de que la inflación sube y baja, son tramposos, porque en el mismo saco, cuando el ministro cuando sale dando datos me enciendo por él. Cuando el ministro dice, es que sube la inflación, en el mismo saco está metiendo que está subiendo el precio del televisor y el precio del pan, y no son iguales. El pan no puede meterse en el mismo saco que el televisor de 30 pulgadas. El televisor de 30 pulgadas, que suba la inflación y que lo compre el que pueda. El pan lo tiene que comprar todo el mundo. Pero el ministro no nos saca una cuenta para la inflación del pan y otra cuenta para la inflación del televisor, o del cochazo todoterreno, que también sube la inflación. Lo mete en el mismo saco el precio del cochazo y el precio del pan, porque el ministro es perverso. Y hay que denunciar la perversión del ministro. Sáqueme usted el pan de ahí, sáqueme usted los bolígrafos de ahí, sáqueme usted los recursos médicos básicos. Y ahora métame usted en otro sitio los televisores, los coches, los móviles ultra generación con gilipolleces a montones ahí que no las utilizamos el 95%. Si un teléfono móvil tiene que valer un dineral y solamente tenerlo 3 o 4 niños guapos del barrio, que lo tengan, pero el resto de los niños tiene que tener lo fundamental. Entonces la inflación yo la ataco por ahí, porque la estadística es la ciencia que dice que si tú tienes 2 televisores y yo ninguno, tenemos uno cada uno. No, tú tienes 2 televisores y yo ninguno. Exacto. Entonces, para mí es muy fácil de explicar. ¿Puedo hacer una pregunta desde ahí mismo? Perdón, espera, Alain, por favor, porque si no, vale. yo lo hago por fe. No sé si tú tienes algo más que explicar respecto a las preguntas que te hemos formulado por email. Sí, bueno, y aquí más preguntas, Antonio también, si lo hemos estado cociendo los No, dos. pero a mí me parecería que puesto que estamos en esta Sí, sesión, estamos respondiendo en parte cosas de todo lo que hay aquí. Pues tengo que explicar. Lo de la inflación. Vale, es relacionado, Félix, con el ejemplo que usted estaba poniendo, o sea, con lo de los televisores, y sobre todo que me llamó mucho la atención lo de los bolígrafos. No, espérate, vamos a ver. Sí, bueno, vamos a ver, un ejemplo. Alain, Un ejemplo. Vamos a ver, lo que usted quiere decir en concreto es que todo, en el caso de los móviles, para no, digamos, que todo el mundo tenga derecho a tener un móvil, pero el que quiera tenerlo de lujo, que se lo
paguen. Es lo que usted quiere decir en concreto, ¿no? Porque es que lo que Félix ha dicho y defendemos de la renta básica es que las necesidades básicas estén cubiertas por la renta básica. Las necesidades básicas. Comida, que hoy, ropa, vivienda. Que hoy lo ponemos en el pan del 15M. Pan, dice la Biblia. Por lo tanto, ese el poder vivir decentemente y libremente en ese aspecto. Y después libremente cada uno puede trabajar lo que quiera. Pero que en relación con eso hay una cuestión muy importante que se me escapa, muy importante, y viene de la filosofía liberal y de la filosofía marxista, que es el concepto de producción. El ministro, pero el ministro este y los ministros soviéticos y cubanos, cuando hablan de producción, o hablaban de producción, hablaban de todo el paquete. Y en el mismo paquete metían el pan y metían los bienes pesados de guerra, por ejemplo, los soviéticos y los norteamericanos. Porque todo eso es producción y creación de riqueza. Entonces, dice, ¿qué dice? Y tengo que atacar políticamente. ¿Qué dice Pablo Iglesias? Recuperemos la senda del crecimiento. ¿Y qué está diciendo Pablo Iglesias? ¿Crecimiento qué es? Todo. Lo mismo los bolígrafos para los chiquillos en la escuela que los televisores de 30 pulgadas. Eso está diciendo Pablo Iglesias. Eso es socialdemocracia y es productivismo. No es decrecentismo. Tiene que haber, entonces, la cuestión central es que muchas cosas que hoy en día se producen y a las que se le da la misma prioridad, debería de dárseles menos prioridad. Y cosas que hoy se producen poco, tendría que dárseles distinta prioridad. No todos los bienes son lo mismo. En lo que tenemos establecido y padecemos, todo es lo mismo. Y entonces, si crece el número de coches en España, aumenta la riqueza en España, aunque la gente tenga necesidad de ropa básica o de vivienda básica. Esas cuentas están mal hechas. Las cuentas se hacen con trampa. Y nosotros tenemos que armarnos críticamente para ver cómo están hechas las trampas en las cuentas cuando nos dicen, no, es que yo le estoy pagando el paro. No, usted, de lo que usted le paga a Hacienda, lo que usted le está pagando al trabajador parado es un 0, y pico %, mientras que usted sabe cuánto está pagando para sostener las autopistas y el tren de alta velocidad donde usted no se montará en la vida, en relación a lo que paga el pobre ese que está ahí en la esquina, para que no pase hambre, usted está pagando 150 veces más para sostener los trenes de alta velocidad que los está sosteniendo usted, se monte o no se monte. Que por cierto, ese es el principio de la renta básica universal. Es decir, todos los españoles estamos pagando el tren de alta velocidad. Lo mismo, yo que me monto una vez al año, si al caso, que el que se monta todos los días. Porque el billete está políticamente protegido. Todos los precios están políticamente protegidos. Si el usuario del tren de alta velocidad que se monta tuviera que pagar él solo lo que ha valido la obra y el sostenimiento, el billete le costaba por lo menos 30 veces más. ¿Y los esas 29 veces, los aeropuertos, esas 29 veces las estamos pagando todos los españoles, las usemos. ¿Por qué? Porque el ministro ha decidido que eso es importante. Y yo diría, no, el tren de alta velocidad no es tan importante como las escuelas y los hospitales. O como los trenes de cercanía que están abandonados y no funcionan. Y los de mercancías. Y los de mercancías. Pero yo creo que cuando se habla de inflación se habla de los bienes de consumo inmediato, de los que todo el mundo... No. Cuando se habla de inflación se habla de todo. No, digo cuando hablamos, en un coloquio de esto hablamos de inflación de ese tipo de... No, la gente no distingue. La gente, el ministro le ha ganado la partida y la gente habla por el ministro de eso. Yo quería un poco aportar un poquito en la línea de que dice que nosotros decimos que es un derecho lo mismo que la sanidad. Y cuando hablamos, como tú muy bien dices, cuando pedimos una renta básica es exactamente igual cuando hemos estado pidiendo, como habéis dicho antes, pues todos los derechos que antiguamente no se reconocían. Sobre todo yo pongo siempre el ejemplo de quitar, que apareció en Utopía, el militarismo, el servicio militar, que los del MOC, los chicos del MOC, que yo he estado con ellos también, y he estado aquí en Sevilla, había uno que se llamaba, bueno, lo tuvimos escondido para que no se lo llevara. Ellos lograron precisamente el quitar, y no digamos bueno, lo mismo. Entonces, durante ese tiempo
tenemos que decir que debe ser un derecho de igual medida que la educación, la sanidad. Y también quiero añadir ahí que eso es lo que estamos viendo aquí cada vez más en nuestra sociedad, que hay cosas gratuitas que todo el mundo las recibe y no se da cuenta de ello, no solamente el aire, el sol y tal, sino yo acabo de bajarme el Windows 10 y yo tengo gratuito 1000 programas en internet. Luego hay una mentalidad que está cambiando, que como decía Machado, el necio confunde valor y precio, que no todo es precio en este mundo, sino que hay muchas cosas gratuitas. Y este aspecto de gratuidad hay que meterlo también en la gente. Digo, si tú estás recibiendo tantas cosas por internet, gratuitas, ¿por qué no vamos a decir que sea gratuito? Pero sí, gratuito tiene que ser el poder vivir y con una renta básica, lo que he querido aportar, creo que puede ser. Daniel tiene la palabra, se prepara José sintetizando lo más posible, por favor, y no sé si Manuel mantiene la petición de palabra. Vale, pues Dani, cuando quiera, por favor. A ver, esto sería lo más sintético. Por un lado, el tema de la inflación del índice de la pobreza, entiendo yo que como está siempre relacionado, se calcula, se tiene en cuenta los bienes necesarios para que una persona se le considere pobre o no, el índice de pobreza, si aumenta el valor tal, bajará porque el dinero tendría más valor, por lo tanto la renta básica bajaría, porque podrían seguir sufragando dinero, o sea, los bienes mínimos con mismo un dinero inferior, etc. O sea, yo entiendo que se igualaría siempre la renta básica a nivel de pobre, no habría problema con eso. Después, por otro lado, las preguntas que había enviado por ahí, que como no está saliendo demasiado, me quería comentar. El tema, por ejemplo, de la respuesta que dio uno de los equipos de programa de Podemos precisamente a la propuesta de Daniel Ramírez y estos economistas, es que era una solución individualista en lugar de colectiva. O colectiva. Ya lo he dicho, yo lo sostengo, que es individualista. Entonces, pero además yo eso lo aplaudo. Claro, pero esa es la cuestión. Cuando el argumento en contra es que es individual, en el sentido de que no sé cuál sería su respuesta, porque tampoco hay una contrapropuesta de qué, de intervenir el precio del pan, de intervenir los precios de los primeros los bienes de primera necesidad o de generar comedores, no hubiera una alternativa. Pero cuando justamente el ataque es que no es colectivo la solución, ¿cómo se podría enfocar eso? Porque si lo enfocamos precisamente desde el punto de vista individual, a ver, lo siento mucho decirlo así, pero es que yo estoy siempre enfocado como utilizar el capitalismo para derrocarlo, ¿no? Precisamente. Utilizar el propio dinero, utilizar el propio sistema de mercado para repartir la riqueza, para repartir la capacidad de libertad, digamos, de cada individuo y superarlo todos juntos, digamos, en lugar de uno por otro camino, por el medio. Entonces, utilizar el capitalismo para intentar derrocarlo también me parece un poco un arma de doble filo, en el sentido de que podrían utilizarlo como excusa para eliminar el resto de servicios colectivos que tenemos. Sanidad, la educación, eso. Entonces, lo que quería saber es un poco argumentario en ese sentido, ¿cómo lo enfocaréis vosotros cuando alguien te pones contra la espada de la pared? Y por otro lado, la otra pregunta que había comentado por ahí, que ahora mismo la verdad es que se me... Pero bueno, ya no sé cómo sabes. Pues no sé, ¿verdad? Intentando sintetizar cosas que tienen mucha complejidad y mucha envergadura. La renta básica no es colectivizadora, es individualizadora, pero en realidad la cuestión está mal enfocada, no es A o B. La implantación de la renta básica no la puedo decidir yo para mí, ni la podemos decidir los que estamos aquí. O la decide la comunidad política en lo que es el Estado, o no es una realidad. La podemos soñar en sueño o en pesadilla, pero no es real. Es real cuando la comunidad política colectivamente decide implantarla. Por lo tanto, no es una cuestión individual. Lo que pasa es que llega a cada individuo porque la filosofía republicana pretende dotar a cada uno y a cada una de las condiciones materiales de la libertad. Esto es algo, Daniel Ramírez lo escribió hace tiempo y en realidad viene de la tradición republicana. Tenemos que crear las condiciones para todos y para todas que no sea necesario
ser un héroe o una heroína para dar un paso hacia la libertad. Porque la mayoría de la gente no somos héroes ni heroínas, sino que cedemos a las presiones, al chantaje, al miedo, a la necesidad inmediata. Entonces, tenemos que apostar por una comunidad en que cada quien pueda decir, no, yo eso no lo acepto. Sea trabajar, sea una educación incluso, etc. Esto mejora, y este es un principio republicano, de república. Ahora, yo ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la tradición marxista nos ha también transmitido una idea esquemática que probablemente es una idea vacía? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es que yo gane beneficios con una actividad privada. Es decir, el tendero de la esquina en una sociedad no capitalista ya es un empleado del gobierno como en Cuba, o el tendero de la esquina en otra sociedad que yo defiendo, le doy la palabra inmediatamente, tiene que tener su negocio privado, arriesgar en su negocio privado, prosperar si tiene talento y fracasar si no tiene talento. ¿Eso es capitalismo o no es capitalismo? Es que las sociedades como las nuestras, que son extraordinariamente complejas, tienen que tener espacios para la iniciativa privada y para el éxito y el fracaso, la ganancia y la pérdida. Porque si no, todas las noches, cuando antes de irnos a la cama nos limpiamos con un cepillo de dientes, si no hay alguien en algún rincón del mundo que se gana la vida haciendo cepillos de dientes, que es una cosa vil, pero necesaria para nuestra higiene, si pretendemos que colectivamente el gobierno decida emplear a un funcionario público para hacer cepillos de dientes, al final faltan los cepillos de dientes por las noches. Tiene que haber una persona ganándose la vida haciendo cepillos de dientes. Y para que eso sea así, tiene que haber propiedad privada y posibilidad de prosperar con negocios y de fracasar con negocios. Por lo tanto, yo no estoy en contra del capitalismo si el capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Estoy a favor de limitar la concentración de la propiedad privada para que todos seamos potencialmente propietarios. Esta es mi propuesta, no es colectivizadora. Yo entiendo que el capitalismo es la concentración de la riqueza y de la propiedad sobre los medios de producción. Si no es así, pues estamos hablando de otra formación socioeconómica, entiendo yo. Cuando hablábamos de, ¿cómo se llama esto?, de inflación, que me parece aquí realmente que lo había sacado, me acordé inmediatamente de la realidad del país, porque traducido a la realidad del país sería un desbalance entre la oferta y la demanda, como esencia de eso. Yo no sé, aquí puede ser que tenga además otras complejidades, porque cada sociedad puede tener montones de variantes de tipos de inflación. Pero yo pienso que en la sociedad capitalista, según la experiencia que yo tengo, cuando comenzó la revolución cubana yo tenía 10 años, yo había vivido 10 años de capitalismo en Cuba, de aquel capitalismo todavía un poco distante de estas realidades, de las transnacionales y todo estos rollos que existen hoy. Y he venido a reeditarlo acá, después de haber vivido toda la vida en mi país. Estuve en Colombia, donde vi una fase del capitalismo salvaje, en su más salvaje expresión, donde uno ve a los niños de la calle a los 12 años prostituyéndose, matando gente, todo ese tipo de cosas. Yo tengo una experiencia muy variada de lo que es la realidad social y política dentro del capitalismo. Yo supongo que esa renta básica, inmediatamente, si se implantara, porque además estamos hablando un poco de una utopía, todavía esto es una utopía, bien dicho, ¿no? Porque si un partido lo lleva como proyecto, ni siquiera como proyecto, como garantía de proyecto para la sociedad y de solución para la sociedad, porque incluso tenemos a un Rivera que habla de cómo subir el pan para bajar no sé qué cosa. Entonces, yo me doy cuenta que hay realmente una locura en el mundo político que no les permite entender cuáles son los problemas de los ciudadanos. Que eso nada más lo sabemos nosotros. Hay una incomunicación total incluso entre los partidos de izquierda y la población, que se ve en las crisis que tiene la izquierda hoy. Que la tienen los capitalistas, pero ellos están más seguros de cómo resolverla que nosotros.
Entonces, yo pienso que en una sociedad capitalista como esta, de hecho de implantarse una renta básica, inmediatamente van a haber movimientos para subir los precios y compensar lo que el capitalista pierda, porque el capitalista no puede perder nunca, porque esa es su razón de ser. La plusvalía, que es lo que le da la plata y le da su condición. Y eso es lo que yo pienso. En cuanto a lo que tú planteabas, estoy tratando de ser lo más preciso posible, ¿no? Tú hablabas de la dignificación del trabajo, planteabas eso, ¿cierto? ¿No? Indignificación. Indignificación. Yo había pensado en sentido contrario, porque en la economía política del socialismo, en la economía política más bien, en términos de economía política se habla de trabajo simple y trabajo complejo. El trabajo simple nunca podrá dignificar al trabajador. Yo entiendo que lo único que puede dignificar a la persona es cuando esa persona se realiza en una profesión determinada. Yo he tenido ese placer de realizarme en mi profesión y eso me aleja de la posibilidad de ver el trabajo, o por lo menos mi trabajo, con cierta ojeriza. Yo veo mi trabajo como una necesidad en mi vida. Yo lo veo como una cosa relacionada con mi existencia, tal, con el sentido mismo de mi existencia. De modo, porque lo disfruto, ahí no está el problema. Entonces, en ese trabajo simple hay que dignificar al trabajador. ¿Y cómo se dignifica al trabajador? Pues precisamente evitando que caiga en un estado de esclavitud, que es lo que tenemos, porque yo me pregunto, ¿qué partido lleva realmente en su proyecto echar atrás esa ley laboral o esa reforma laboral que realmente ha reducido a un esclavo al trabajador? Entonces, estas son preguntas que yo hago. Angelita. Sí, para mí el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, en el sentido de que, vamos a ver, tú puedes tener un beneficio, porque es normal, ¿no? Pero no llegar a que sea tú, que tengas el poder infinito de tener de todo, a costa de la miseria de otros, a costa de lo que hay ahora. Que yo eso lo veo por mi barrio así, a montones, pidiendo la denigración completa del ser humano. Que eso es, vamos, por Dios, es que eso no, vamos, yo entiendo eso, que no se puede explotar al hombre por el hombre y tener uno mucho, y que otro lo consienta, y que consienta vilmente lo que están haciendo, ¿eh? Entonces, el oprimido, el que va buscando es por los contenedores, el que tiene 400 euros y tiene a cargo 3 o 4 personas, es que se ve cosas que yo, mi conciencia y mi de eso no me dejan vivir, yo eso no lo permito, la verdad. Si hay que dar lo que hay que dar, y el que tenga más, que dé más, porque eso es una ley, así, vamos, porque tú vas a tener más, y porque ese pobre no va a poder comer, ni yo voy a poder comer, si ya no se trata ni de tener más, ni de, o sea, que no aplasten al más débil, y hay que luchar por eso, y si hay que ir diciendo a los que están así, en esa situación, lo que hay que hacer es divulgarlo, o se divulga y se dice, tú puedes salir del atolladero, porque hay muchas madres que eso es para verlo, las situaciones que tienen, pidiendo en los supermercados, aparcando coches, los hijos con 19 y 15 años no tienen trabajo, y si lo tienen que le dan nada y menos, y tienen que ir a Cáritas, tienen que, hombre, es que eso es nos hemos insensibilizado con eso. La gente está insensibilizada con eso. Sí. Antonio, siguiendo un poco lo que dice Angelita, yo quería aclarar un poco. Primeramente, sin ser erudito, hay que reconocer que Marx, en el manifiesto, y Engels, en el manifiesto comunista, reconocen que el capitalismo burgués, la burguesía,
ha logrado una gran capacidad de bienes de darlo a eso. Lo que se critica, y creo en el capitalismo, en el marxismo lo critica, es que todo sea no lo que llamamos el uso de las cosas, sino el cambio, que el capitalismo, todo lo que es los bienes de uso, los pone en bienes de cambio, y el que tiene la posibilidad de cambiar es al máximo beneficio, y entonces saca el máximo beneficio de todo lo que puede él cambiar. Y entonces se dice que precisamente el capitalismo es la plusvalía en el trabajo, y quién puede realmente tener en su mano el que da el trabajo. Hoy el capitalista, el empresario, lo que se decía antiguamente, el capitalista, el empresario, que tiene la potestad de dar trabajo, de quitártelo, de mandarte al paro, de condenarte al hambre. ¿Y las todo, leyes? ¿Para qué existen las leyes? O sea, tiene cojones esta gente. Eso entendemos por capitalismo. ¿Pero qué hace? El poder de que se ha cogido algunas personas, de que precisamente por la ley del cambio, de la oferta y la demanda, han cogido el mercado, y entonces dice, yo cambiando o vendiendo o haciendo eso quiero ganar el máximo beneficio, y ya todo es de tipo de cambio, incluso hasta el trabajo, todo es cambiable, todo es mercantilizado, todo es mercancía, tu dignidad, y la mujer se prostituye precisamente muchas veces por comer, simplemente por comer. Luego allá no. Entonces el hecho de que pongamos una renta básica, de que cada uno tenga su dignidad por encima de la pobreza mínimo, no vamos a decir que todos somos iguales, que va. ¿Qué va? Solamente es que todos podamos comer. Que no busquen en la basura. El pan. Todos tenemos derecho a vivir. Y ahí quiero yo aclarar una cosa. En la Carta de Derechos Humanos del año 1948 no se reconoce una renta básica. Solamente se dice que se tiene derecho a vivir y a la propia vida, pero en sentido negativo, de que no te la quite nadie. Pero no dice que se tiene derecho a fomentar su vida, a alimentarse. Entonces viene una carta, que en esto conviene ser y tenerlo claro para las argumentaciones, la Carta de Derechos Humanos de Monterrey del 2007, que la conocerás, donde se reconoce el primer derecho humano es a la vida, y el derecho humano a la vida, en el párrafo tercero, pone la renta básica universal. Eso deberíamos hacerlo, que en todas las constituciones se metiera. Lo mío no sé si es una pregunta o es un lanzarlo un poco al aire. Yo ahora mismo lo veo que, tal y como está planteada la renta básica, si sale mañana mismo, el trabajo que ahora ofrecen un salario tal, como hay personas que conseguirían la dignidad que todo el mundo se merece, al no cogerlo, quedarían esos trabajos para personas sin papeles, digamos, ¿no? Porque, tal y como está planteado, como creo yo entender, las personas sin papeles, si no tienen la condición de refugiados, que tarda también un tiempo, se quedan como fuera, como en el limbo. Entonces, también habría que tener cuidado desde las plataformas que impulsan la renta básica con estos conceptos, porque es que se crearía una especie de una nueva clase social, la clase social que acepta esos trabajos, como cuando antes muchas personas no querían ir a recoger la fresa y ese tipo de cosas. Entonces, para mí eso crearía un problema real, y el problema sería al día siguiente de implantar la renta básica. Habría personas que no aceptarían ciertos trabajos y que esos trabajos quedarían relegados a los sin papeles. ¿Has terminado? Sí. Félix. Sí, varias cuestiones, pero por empezar por la última, la cuestión de los sin papeles. Cuando se cambian las condiciones, se cambian a fondo las condiciones de una comunidad política, se solucionan algunos problemas y se generan problemas. Eso, sin duda. Y la generación de esos problemas debe ser luego acometida y reformada, y no hay una solución que solo la tiene Dios, ni
mientras Dios no venga a implantarla, pues no hay una solución y una felicidad, sino que hay tensiones y generaciones. Entonces yo no tengo solución para eso, pero he recordado mientras hablaba un libro que quizás hayáis leído, alguna de la gente que estáis aquí, que es El apoyo mutuo de Kropotkin. Un libro interesantísimo. Y Kropotkin hace un análisis elogioso de los gremios y de los sistemas de las gildas en la Europa de la Baja Edad Media como sistemas cooperativos, no colectivos, eso lo trajo el marxismo, cooperativos, donde un montón de necesidades para los integrantes de la guilda o del gremio, no sé si sabéis lo que son las gildas o los gremios, eran asociaciones profesionales. Entonces, realmente describe algunos casos de oficios que generaban beneficios y que, pues, distribuían costos desde los entierros de los familiares hasta los costos sanitarios de las medicinas, hasta un montón de cosas, hasta la educación. Dice, ¿dónde estuvo el gran problema y por qué el sistema se derribó y las masas terminaron atacando? Porque los gremios fueron insensibles hasta hacia los que estaban excluidos de ellos, no pertenecían y no se beneficiaban de esos beneficios, lo veían como lujo. Internamente, si no hubiera existido gente pobre fuera, hubiera sido fantástico, porque era, si queremos decirlo así, un socialismo no colectivista. Pero como había gente en las ciudades crecientemente excluida de eso, y ellos fueron insensibles, y no abrieron las puertas, y no fueron considerados con los que estaban excluidos, los excluidos terminaron derribados. Los sin papeles podrían ser los esclavos para un sistema de eso. Porque los problemas del mundo son de una enorme envergadura y de mucha complejidad. Y la implantación de la renta básica tal vez ni siquiera en un sentido acabado fuera posible en un solo Estado. Desde aquí, nuestros representantes políticos, si la defendieran, tendrían que propugnarla en Europa, en otras instituciones y en foros internacionales, y asentar en los foros de la ONU, etcétera, pues lo de Monterrey, llevarlo en una dirección que no se acaba nunca. Pero bueno, nosotros estamos aquí defendiendo una idea que va en otra dirección. Respecto a la reforma del mercado de la ley laboral, que has aludido tú antes, yo no sé si estáis de acuerdo, y no sé si estoy en lo cierto, pero si se implantara la RBU, la legislación laboral, incluso el derecho del trabajo, tendría que modificarse profundamente. Modificarse en el sentido siguiente. El Estado o la comunidad política y sus representantes solo tendrían que proteger las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Ahora, si yo quiero trabajar por 10 euros, soy libre y el Estado no se tiene por qué meter, porque es mi ejercicio de libertad. Resulta que a mí me gusta trabajar limpiando, entonces pues a mí me dan 5 euros o incluso gratis y nadie tiene que... Es decir, el derecho laboral tiene que ahora protege al trabajador y decir, no se le puede pagar al trabajador menos, no. Yo protejo a la persona, no como trabajador, sino como persona, lo que empezaste diciendo tú. Yo protejo, el Estado, la comunidad protege a la persona, y la protege aunque sea una holgazana, y yo protejo el derecho a la holgazanería. Y protejo el derecho a trabajar por una miseria a quien quiera trabajar por una miseria. El planteamiento es completamente distinto. Ahora, usted no puede tener a un trabajador ahí con uranio, por ejemplo, o con otros materiales tóxicos, eso sí, lo protege la comunidad. Aunque él quiera trabajar, su salud corresponde a la comunidad. Y el derecho, esos derechos son comunitarios. Ahora, salvada la seguridad y la higiene del trabajo, que cada quien trabaje o no trabaje por lo que quiera. Lo que ahora no es así. Y en el caso de una prostituta, ¿se aplica eso mismo? En el caso de una prostituta, si quiere prostituirse y gratuitamente quiere prostituirse o por el dinero que quiera, lo que yo tengo que proteger es que esa persona, si quiere, no se prostituya. Ahora, ¿usted quiere prostituirse? Es su ejercicio de su libertad. Ahora, no tienes que ser una heroína para decir no a un trato comercial por sexo. Porque hoy muchas personas, muchas mujeres tienen que ser auténticas héroes para decir no, me voy a pedir a limosnear a una esquina o me voy a robar. Hay que ser una héroe. Nosotros todos tenemos que proteger a una mujer para que pueda decir sí o no a prostituirse. Porque esto entra en otro debate, que es el debate del obrerismo llevado hasta su última, y para mí,
diabólica consecuencia. Y es otorgar derechos laborales a las prostitutas. No, que sean trabajadoras del sexo. ¿Cómo que trabajadoras del sexo? Usted quiere trabajar con su sexo, trabaje usted, pero yo le doy a usted las condiciones para, si usted no quiere trabajar con el sexo, que no tenga que trabajar. Este es el principio de la regulación. Que no se vea obligada. Ahora, que no le obliguen a no prostituirse. Si usted quiere prostituirse, prostitúyase. Yo quería comentar un poquito más que con la renta básica, primeramente se quita el paro, estamos de acuerdo, y el miedo al paro, puesto que se tiene lo que antiguamente, no sé si lo recordáis, eran las cajas de resistencia, que decía, bueno, hay que hacer una huelga, vamos a la huelga, quitaban el salario, pero se tenía la caja de resistencia. Yo eso lo he visto y lo he participado en mis tiempos. ¿Lo ven? La renta básica sería como una caja de resistencia precisamente, y se podría exigir mejor a los trabajadores a cumplir el convenio colectivo, y la mujer se dignificaría, ya no habría dos sueldos, uno para el hombre y otro para la mujer. La mujer tendría la capacidad de decir, no, usted me paga a mí. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a la renta básica, ¿no? Y digo yo otra cosa, ¿no se quitaría el sentido, el subsidio de desempleo total? Se quitaría el subsidio de desempleo, puesto que si el empleo no trabajo, sino el empleo pagado salarialmente, es opcional. Con la renta básica el empleo es opcional. El que quiera trabajar, trabaja, como hemos dicho, pero tiene aseguradas las condiciones materiales de su libertad, tiene lo mínimo asegurado y tiene la capacidad de ser libre, de decir, no, este trabajo que es penoso, usted me paga el doble. Este trabajo, y también lo otro, el trabajo, digamos, que decías tú antes, que se dignifica uno en su trabajo porque es una profesión que le gusta a uno y ha tenido la gran satisfacción. Yo también me he tenido la satisfacción de ser bibliotecario en la Facultad de Medicina de Sevilla, y yo me he sentido, a mí me he jubilado allí alegre y contento, digamos, porque el trabajo tenía dificultades, lógicamente, pero el trabajo no como explotación, como ha puesto la compañera, que el trabajo es los obrerismos, los sindicatos y los partidos de izquierda, que sabemos cuáles son, Partido Comunista aquí en España y Izquierda Unida, no, es que el trabajo, hay que buscar un pleno empleo. ¿Para qué el pleno empleo? Si el trabajo es una explotación, el empleo es una explotación. Luego, la renta básica quita el desempleo. El ejército de reserva, que decía más. Ejército de reserva. Ya no hay ejército de reserva. Isaac, por favor. Todo eso debería. Nos queda un poquito más de media hora. Yo como aquí